Así que vamos a compartir la palabra en esta mañana en Mateo 26, del 48 al 54 en la Nueva Versión Internacional. Y su palabra dice así. El traidor les había dado esta contraseña. El que le dé un beso, ese es. Arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo y lo besó. Qué contradictoria esta actitud de Judas, porque se acerca a Jesús y le dice Rabí. Rabí significa maestro. Es como que él reconoce quién es el maestro. El versículo 50 dice, amigo, le respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Hasta aquí la palabra. Allí estaba Jesús con sus discípulos. Jesús les anuncia que ya era el tiempo, que él debía ser entregado. Judas viene a entregarlo. Y miren la actitud de Jesús que le dice, amigo. Él sabía que lo iba a traicionar, desde el principio lo sabía. Pero la actitud de Jesús nunca cambió. Pero yo les quiero hablar hoy de la actitud que tuvo Pedro. Pedro es el discípulo, en la otra versión sí lo nombra, es el discípulo que en ese momento que él ve tanta injusticia, ve cómo a Jesús vienen a agarrarlo. Y obviamente cuando lo vienen a detener, no venían en una actitud buena. Los soldados obviamente venían enojados, vendrían con palos, vendrían con fuego, vendrían gritándole, diciéndole cosas, maltratándolo. Tal vez los primeros momentos eran empujones, eran gritos. Y en todo ese desorden, todo eso que estaba pasando, Pedro agarra y toma su lanza, dice la otra versión. En esta versión dice, toma su espada. En ningún versículo nosotros leemos anteriormente que los discípulos andaban armados. Pero en esta ocasión dice que Pedro saca su lanza. Y allí empieza este desafío. Él empieza a ver toda la injusticia, todo el desorden, todo lo que sabía que le iba a pasar al maestro. Y en ese momento, él tiene un impulso que es humano, que es cuando pasan cosas malas que te hacen sentir que es injusto. Y muchas veces esa emoción te juega una mala pasada. ¿Qué hizo Pedro? Desenfundó su espada. Casi vuelve la copa. Cuando él saca la espada, no lo saca con una... Gracias a Dios se bajaron los músicos. Cuando saca la espada, no lo saca con una actitud buena. ¿Cómo estaría Pedro? Enojado, lleno de ira, superado, extasiado en él mismo. Y en ese momento, en todo este desorden, se acerca Malco. Malco es el que iba al lado del sacerdote. Obviamente lo defendía. Y en ese momento, con toda esa ira y todo ese desorden, Pedro levanta la espada y le corta la oreja a Malco. Y ahí Jesús lo calma
y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú no sabes que el que hierro mata y a hierro muere? ¿Qué significa? Que Pedro no le iba a cortar la oreja. Pedro lo iba a matar. ¿Vos no sabés que el que mata va a morir también de la misma manera? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Pedro no tenía puntería? Obviamente que el que carga un sable tiene puntería. Pedro iba directamente a cortarle la cabeza. Y ahí va a haber un gran problema. Obviamente la mano del Señor, de los ángeles sujetaron y solo cortó la oreja. Pero miren lo que le dice Jesús, lo volvemos a leer en el 52. Le dijo, guarda tu espada. Pedro, ¿qué estás haciendo? Guarda tu espada. Y le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones? A ver, Pedro, ¿dónde está lo que vos creés? ¿Cómo vas a pensar que con un arma vos vas a hacer más que lo que Dios puede hacer por mí en el cielo? ¿Qué estás haciendo? Yo sé que es injusto lo que está pasando. Yo sé que duele cuando tú ves a alguien que tú amas que está pasando por una etapa difícil. Pero esta no es la respuesta. ¿Qué le dijo? Tiene un significado guardar la espada, tal vez al revés. Cuando tú la guardas, tú la pones en una posición de descanso. Entonces, esa posición de descanso significa que tú estás confiado, que tú estás tranquilo. Y Jesús cuando le dice, ¿acaso tú no sabes qué es lo que está pasando? ¿Acaso tú no conoces el propósito por el cual yo estoy atravesando este tiempo difícil? ¿Acaso no conoces que hay un propósito de todo lo que yo estoy viviendo? Aunque tú lo veas hoy injusto, hay un propósito por el cual hoy estás atravesando todas estas cosas difíciles. Por eso le dice, guarda tu espada. Pedro vive una espada de injusticia, de cosas que le pasan que son malas, pero son parte del propósito. Toma una actitud de defensa. Pedro lo que hace es devolver mal por mal. Si tú vienes con arma, yo saco mi arma. Si tú vienes con espada a amenazarme, yo también voy a sacar el arma. Nada más que Pedro se apresura y por eso corta la oreja. Se olvidó del poder de Dios, pero se olvidó que Dios tenía poder y era más poderosa que la espada que él estaba portando. Y hay distintas espadas y yo quiero que las compartamos en esta mañana. Quiero que abras tu Biblia en 1 Samuel 18. Y vamos a hablar de la historia de David, que muchas veces en su historia hablan de la espada y de cómo él usa la espada. No solo tenía fuerza física, porque sabían que luchaba con leones, luchaba con osos, él tenía fuerza en su físico, pero él siempre tenía una espada. ¿Cuál fue su primera espada? La que le cortó la cabeza a Goliat. ¿Y era suya? No. ¿De quién era la espada? De Goliat. La primer espada que toma David es la espada de Goliat. Y con su propia arma le corta la cabeza. David no iba preparado, no llevaba un arma con él, llevaba una honda y las piedritas. Pero en esa oportunidad aprovechó que el gigante cae y con su propia espada le corta la cabeza. ¿Qué fuerza habrá tenido para cortar la cabeza? ¿Y David tenía puntería o no? Sí, pero el gigante estaba en el piso y él fue con su propia arma, le cortó la cabeza. Y ahí empieza la historia de las espadas con David. En 1 Samuel, voy a leer primero, 1 Samuel 18, versículo 1. Dice, aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl,
el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba, dice, prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahí David obtiene su segunda espada. Ya no era de él. Jonatán hace un pacto con él y le impacta tanto la vida de David, su sencillez, su entrenamiento, su forma de hablar, que dice que quedan ligados mutuamente los dos, y automáticamente le da la capa, la ropa, porque David vestía muy humilde, le da su espada. Así que David iba armado, dice que le dio el arco y la espada. Ahí tiene David su segunda espada. Y él dice que andaba con mucho temor. Era muy ordenado. Tenía un perfil muy bajo. Dice la palabra que él llevaba una vida muy prudente. No cargaba alocadamente la espada como lo hacía Pedro. Él llevaba una vida prudente. Dice que entraba, salía y hacía todo lo que Saúl le pedía. David tenía temor del lugar que ocupaba, pero tenía temor delante de Jehová por todo lo que Jehová le estaba permitiendo vivir en esta etapa. Era todo tan nuevo para él. Era todo tan diferente, pero él dice que se manejaba con mucha prudencia. Pero vamos a leer el versículo 6, 18, 6. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a filisteos, ¿salieron quién? Las mujeres. Qué raro. Las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este hecho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Como dice la jerga, se le cruzó. Escuchó el rum, rum, rum de las mujeres. A veces escuchamos lo que no tenemos que escuchar. Escuchamos lo que dice la jerga. Escuchamos lo que dice la calle. Dice que escuchó lo que cantaban las mujeres en un momento de alegría. Y eso dice que lo enojó. Este flaquito se me cruzó. Acá ya la mirada de Saúl ya fue distinta hacia David. Las cosas han cambiado. Fíjense en como un comentario. Fíjense en cómo escuchar algo fuera de lugar, fuera de tiempo, hace que tu forma de pensar sea diferente. Y quiero que leas conmigo lo que dice Proverbios 6:19. Dice que Dios aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Al que siembra discordia, no en el mundo, entre los hermanos, dice. El 18 y el 19, léanlo porque está muy bueno, y dice: Dios aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Muchas veces la discordia viene en contra de tu vida. Una palabra. Ya alguien hizo un comentario y a vos te hizo mal. Hablan de ti y esa discordia
esa palabra hacen que tu imagen desaparezca. Y tal vez personas que te apreciaban cambiaron la mirada sobre ti. Ya no, esto ya es diferente. Ya escuchaste un comentario y esa imagen desapareció. Y así como a Saúl se le cruzó y dijo, voy a examinar las cosas desde otro punto de vista. La gente aborrece el éxito de otra persona. La gente mira el éxito y dice, algo habrá hecho. Ahí empiezan las dudas. Algo estará vendiendo que no corresponde. Ya está la mirada engañosa. La gente no le gusta que tú tengas éxito. Y nosotros los cristianos cometemos el error de que lo primero que nos sale bien lo compartimos, lo mostramos. Y todo el mundo ve en nuestras redes sociales cómo nos va bien. Sí, un premio, me gané esto, el mejor vendedor del año. Nosotros mismos nos mostramos. Y después cuando la gente nos critica, no nos gusta. No nos gusta que nos critiquen. Pero sí nos gusta mostrar los éxitos. Son para las personas que te aman. Por eso, ten cuidado cuando te expones. Porque después cuando viene la crítica, nos hace mal. Dice, la promoción no es gratis. Siempre que Dios te promociona, así como a David, y dice, bueno, ahora ya no sos más, ahora sos de acá. Y qué hermosa la promoción. Pero te voy a decir algo, cuando Dios te promociona a otro nivel, no va a ser gratis. Así como a David le va a costar esta promoción, muchas veces nos cuesta a nosotros. Pero cuando viene la promoción es porque viene algo mejor. Dice, la promoción de David no era gratis y lo vamos a leer en el próximo versículo. Nos habíamos quedado, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó. Estoy leyendo el versículo 8. Este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ahí toma Saúl y mientras que David tocaba su instrumento, que dice la palabra que lo tocaba de una manera tan especial, que cuando Saúl estaba con el espíritu turbado, estaba nervioso, estaba mal, hacía llamar a David para que tocara. Y muchas veces el sonido del arpa de David hacía que él se calmara. Pero ese día ya estaba cruzado. Y ese espíritu que lo atormentaba lo hacía que lo observara. Y mientras que David tenía las manos ocupadas, ¿qué hizo Saúl? Agarró su lanza y dice que se lo lanzó 2 veces. Y anclarlo contra la pared es clavarle la lanza y dejarlo clavado en la pared. Y cuando no lo logró una vez y David queda esperando, tranquilo, porque su corazón estaba tranquilo porque él estaba confiado. Sabía quién era su Dios, quién lo iba a defender. Saúl toma por segunda vez la lanza y se la tira. ¿David se defendió? ¿David tenía una lanza? Sí, porque Jonathan se la había dado. Sin embargo, David solamente huyó del lugar donde él estaba. No tomó venganza, ni dijo, bueno, aprovecho que el rey hizo eso, porque él sabía que él era el próximo rey. Sin embargo, su corazón era humilde y él esperaba el tiempo de Dios. No tomó venganza, simplemente se fue de ese lugar. Él era un tremendo músico, un tremendo guerrero, pero él tenía dentro de su corazón algo que es muy difícil de tener, que es humildad. Un muchacho sin pretensiones. Él no tenía grandes pretensiones. Él era humilde en su corazón. David estaba feliz con lo que Dios le había asignado.
David hacía todas las cosas correctas como Dios le pedía y él sabía que debía hacerlas. Cuando Saúl lo atacó, él no se defendió, él dejó, porque él sabía quién era el que lo iba a defender. Saúl hizo muchas cosas malas de ese momento en adelante. Muchas veces se acercaba a Jonathan y lo convencía a su papá. Y le decía, mira que lo que tú estás haciendo no nos conviene. Tú sabes que Dios está en favor de David. Tú sabes que él tiene al Dios de los ejércitos de su lado. Y Jonathan calmaba a su papá y le decía, tranquilo, porque necesitamos aliados. Y David es un buen aliado. Nuevamente vuelve David. Y Saúl lo mandaba a las guerras, lo mandaba al frente de las batallas, a los lugares más difíciles, para que David muriera en espada de los enemigos. Sin embargo, cada vez que David volvía lleno de victoria. Y hacía todo lo que Jehová le pedía. Y volvía con un semblante impecable, sencillo, humilde, y todos lo veían. Y él se moría por dentro, porque veía que Dios lo respaldaba. Y cuanto más cosas les pedía, Dios respaldaba a David. Saúl se enojaba, estaba lleno de ira, estaba enojado, frustrado. La presencia de Dios se había apartado de Saúl. Y él sabía lo que era la presencia de Dios. Y lo veía en la presencia de Dios en David. Y todo lo que hacía Saúl era para lastimarlo, para herirlo. Le promete una esposa, su primer hija. Y David tiene una actitud tan linda, diciendo, ¿cómo seré yo el yerno del rey? ¿Cómo va a ser para mí un privilegio ser el yerno del rey? Y le pone un desafío terrible y David lo cumple. Pero al momento de darle la hija no se la da. Pero Jonathan le dice, mira que los ojos de tu segunda hija sí están puestos en David. Y le da a su esposa Mical. Ahora no solo era el enemigo, sino también era el yerno. Muy parecido a lo que pasa muchas veces. El yerno, el enemigo. Ahí está, lo tenía en la mesa. Y dice que por tercera vez, Saúl enojado tira su lanza para matar a David. Y ahí David decide irse, apartarse, esconderse. Apartarse del peligro porque esto en cualquier momento tenía un final muy difícil, no para él, para Saúl. Porque uno de estos días me vas a encontrar con la espada en la mano y mi actitud no va a ser la misma. David sabía que uno de estos días estaba con los cables cruzados y iba a desenvainar y le iba a cortar la cabeza a Saúl. Entonces, ¿qué decide David? Decide irse, decide alejarse. Primera de Samuel 21:8 dice que David se va, pero se va de la casa de Saúl sin nada. Su esposa le permite escapar y él se va con lo opuesto. Y él va y pide ayuda a los sacerdotes en el templo. Y él llega y le pide alimento, le pide algo de comer, le pide algo para compartir, le pide pan. Primera de Samuel 21:8. Le pide pan, come, y mientras que está ahí le dice al sacerdote, y dijo David a Abimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Aquí en la iglesia hay una sola arma y está aquí en el efod.
guardado. Y le dijo a David, ninguna como ella, dámela. Y David toma nuevamente la espada de Goliat. La espada de Goliat con la que él lo había vencido. Y empieza a trabajar en él dos cosas. Por un lado estaba frustrado, estaba triste, lo habían corrido, había tenido que dejar a su esposa. Lo había frustrado como hombre, lo habían frustrado como soldado. Pero cuando llega al templo, pide algo de comer, le dan pan. Y después de haber comido, y él pide un arma, y dice, ¿sabes qué tenemos? ¿Te acordás cuando venciste? ¿Te acordás cuando las cosas eran diferentes? ¿Te acordás cuando eras un soldado fuerte? Ahí tenemos la espada. ¿Querés tomarla? Tómala. Ninguna mejor que esta, le dijo David, porque cada vez que yo la tome, yo voy a saber que esta espada significó una etapa muy importante de mi vida, cuando Dios me promovió a algo especial. Pero David, con toda esa espada y con todo lo que él se va a un lugar a ocultarse. Él no sale a pelear batallas, él se lleva la espada, pero él va y se oculta. Y Saúl tuvo una actitud muy fea, porque él decide matar y destruir a todas las personas que ayudaban a David. Ya no solo se metía con él, se metía con las personas que estaban a él. ¿Y saben qué hace? Manda a matar a todos los sacerdotes que estaban en el templo. Si tú sigues leyendo, dice que 85 personas que servían en el templo murieron. Así que cuando alguien habla mal de vos, alguien murmura, alguien critica, no solo van por vos, sino van con todos los que están a tu lado, con todos los que deciden ayudarte. Esta no es una batalla de uno solo, es una batalla de muchos. Y dice que el ejército se niega a hacer lo que el rey les pide. ¿Ustedes saben lo que es negar a un soldado? Hacer lo que el rey le pide. Porque el soldado sabía que si mataba a los sacerdotes iba contra la voluntad de Dios. Pero hay un hombre que dice, no te preocupes, yo voy a hacer lo que el rey me pide. Y fue y mató a los 85 sacerdotes. Imagínense en el corazón de David cuando se entera lo que había pasado, lo que es la venganza, lo que es la ira, lo que es el enojo. Cuando una persona quiere hacerte el mal, estará dispuesto a hacer locuras para lograrlo. Cuando una persona se ensaña en contra tuya, estará dispuesto a inventar cosas, calumniarte, humillarte, tratar de bajarte a lo más bajo de todo, que es matar a un sacerdote. Pero Dios, que todo lo ve, un Dios que es justo, un Dios que es bueno y un Dios que es poderoso. Ese Dios está esperando el momento justo para llegar y decir, vine a defenderte. Estoy aquí. Aunque todo parezca tan difícil, Dios te dice, estoy aquí. ¿Tú conoces el propósito? ¿Tú sabes por qué están pasando las cosas que te tienen que pasar? Hay un propósito. Espera. Dios te va a mostrar el momento justo. Y si volvemos al propósito que Jesús le dice a Pedro, ¿acaso el Señor no puede en un minuto mandar los ángeles del cielo y defendernos? Y ahí dice, espera, el Señor te va a mandar la respuesta. Lo que es más duro en medio de la injusticia es aprender a esperar, que Dios haga justicia. ¿Nos cuesta esperar? Y David esperaba con la espada en la mano. Y no era cualquier espada. Él tenía una espada que sabía que era muy poderosa. Era más grande que las otras espadas y estaba formada de materiales muy diferentes. Esperar en Dios es la solución. Y te lo voy a demostrar en la palabra. David esquivó 3 veces las lanzas. Tuvo 3 oportunidades. Tuvo que huir a vivir a una cueva. David no podía exponerse, no podía mostrar quién era. Tenía que estar escondido. Y decí conmigo, hasta que un día.
las cosas empezaron a cambiar y David realmente mostró lo que había en su corazón. Primera de Samuel 24:4. David en la cueva, escondido, en la oscuridad, donde nadie lo veía, preparando a un gran ejército, preparando a hombres que estaban ahí, dice que eran enlutados, tristes, angustiados. ¿Cómo está la sociedad ahora? Deprimidos, personas frustradas, estafadores, personas que se equivocaron. Ese era el ambiente que tenía David en la cueva. Y él tenía que ser diferente. Él tenía que mostrar que él era diferente. Él tenía que demostrarle a todos que él estaba en una altura distinta. Y David hablaba y les contaba lo que había sufrido. Todo lo que él había pasado, la gente que estaba al lado de él lo sabía. Y ahí, ese día, el Señor se lo entrega a Saúl. Saúl sale con 3.000 soldados a buscar a David, porque ya quería matarlo. Ya no lo aguantaba más. Entonces decide estar ahí, en la cueva, y busca respuesta. Y ahí el Señor le dice, lo buscamos acá, 24:4. Vamos a leer desde el 2. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hasta que un día Saúl va al lugar donde está David. Y cómo hace las cosas Dios, ¿no? Saúl, ¿a qué había ido a la cueva? ¿Qué significa cubrir sus pies? No era tan específico. Iba a ser el 2. Por eso cubre sus pies, porque tenía que bajarse su ropa. Ahí en esa situación tan vulnerable del ser humano, porque a nadie le gusta que lo encuentren haciendo el 2. Ahora, imagínense, en una cueva, todo oscurito. Saúl dijo, este es mi momento. Sacó la capa, se la corrió, se sentó a hacer el 2. No sé si cantaría, si miraría el estado de WhatsApp, o estaría mirando Instagram ahí mientras que estaba en el baño. Pero ahí estaba, él solo, pero alrededor estaban todos mirándolo. Vulnerable, hasta en eso lo dejó Dios. Ahí estaba. Tal vez, no vamos a ser específicos, pero tal vez le dolería la panza, estaría su buen rato ahí. Y todos alrededor observándolo a Saúl. ¿Qué le decían todas esas personas a David? Mirá lo que te mandó Dios. Dice el 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciera. Ahí estaba David y encima los que estaban al lado decían, dale, saca la espada, no tiene ni cómo defenderse. Cortale la cabeza. Este que te anda buscando para matarte está acá, indefenso. Cortale la cabeza. ¿Qué actitud toma David? Vamos al 5. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Lo llama Señor. Al que habla mal, al que lo odia, al que hace todo para matarlo, para que él cometa errores. Y lo llama
Señor, y le dice, me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y los otros lo habrán mirado y decir, el ungido, mira cómo está. Dios te lo dio, David, aprovechá. Y él dijo, Dios me guarde de hacerle algo al ungido de Jehová. Y solo toma una señal. El 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, ¡Mi señor, el rey! Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y le dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Esta es la señal de que no te maté. Tuve la oportunidad, te encontré, Dios te trajo a mis pies y no te maté. Y le habla con respeto y dice que se humilla. Miren la actitud de Pedro y la actitud de David. Aquí estoy, humilde. Pero esta no fue la única oportunidad que Dios le puso a Saúl. 1 Samuel 24 también habla de cuando Saúl está durmiendo en la noche y clava su lanza, su espada al lado de él y pone un jarro con agua. Y dice que entran en un sueño muy profundo, Saúl y todos los que los defendían. Y David le dice a los soldados, ¿quién se anima a bajar conmigo para ver a Saúl? Él baja, los ve a todos durmiendo, se acerca y el soldado le dice, tomá la espada y cortale la cabeza si está durmiendo. Ahí lo tenés. El Señor te lo pone por segunda vez. Y David le dice que no. Ay de mí, de que yo haga algo así. Ay de mí, de que yo me equivoque. Vamos al versículo 26. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavare en la tierra de un golpe. Uno solo le cortás la cabeza. Y no le daré segundo golpe, porque en el primero que le damos, le cortamos la cabeza. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David se equivocaba. Saúl se equivocaba en hacer cosas y tomar decisiones, pero David nunca dejó de respetar su envergadura. Él sigue siendo el ungido de Jehová. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, a su día llegué para que muera y descienda en batalla y perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero tomó ahora la lanza que está en su cabeza y la vasija de agua y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua. Le demostró por segunda vez que estuvo su vida en sus manos. Yo tengo la lanza, porque muchas veces las personas que hablan mal de nosotros también conocemos las cosas que hacen mal. Y esta espada, la de David, esta segunda, habla de una oportunidad que tú tienes
de devolver la espada con la que a ti te atacan. Y decir, si yo abriera mi boca y yo dijera las cosas que yo sé, con tu propia lanza te voy a cortar la cabeza. Porque le iban a cortar la cabeza a Saúl con su propia lanza que estaba clavada al lado de él. Con la misma lanza que muchas veces te larga el enemigo a vos, es con la que vos podés cortarle la cabeza. ¿Pero qué dijo David? No lo hagas. No lo hagas porque él sigue siendo el ungido de Jehová. ¿Por qué lo vas a hacer si él sigue siendo un hijo de Dios? ¿Por qué vas a abrir tu boca para cortar la cabeza de otra persona? ¿Por qué le vas a cortar la cabeza con la misma lanza que él te tiró? De la misma forma que te critican a vos, vos tenés la herramienta para cortarle la cabeza a la otra persona. Pero ahí está la grandeza del corazón de David. Por eso la palabra muchas veces dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué lo hacía grande a David? El corazón. Él tenía la oportunidad y nunca le faltó el respeto a Saúl. Nunca lo humilló. Y tuvo 2 veces la oportunidad de matarlo. Con su espada y con la propia espada de Saúl. Y le dijo no. Sube al monte David y empieza a gritar. Y cuando Saúl escucha la voz, Saúl le dice en 26:17, esa voz yo la conozco. Y David, ¿saben qué le dice? Sí, mi Señor, soy yo. Y una vez más tengo la oportunidad de decirte que Dios ha sido fiel y no ha permitido que yo haga algo malo en contra tuya. Vive Jehová de que tuve la oportunidad y no lo hice. Le dice, Señor mío. Le habla con un amor, con una pasión, como el primer día. Y el 26:18 dice así. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi Señor, a tu siervo? Le sigue diciendo, sigo siendo tu siervo. ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? David todavía no entendía. ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué me lastiman tanto? ¿Por qué, mi Señor, si sigo siendo tu siervo? Porque todas las veces que Saúl se enojaba y le pedía que volviera, David volvía y le volvía a servir y volvía a hacer lo que Saúl le pedía. ¿Por qué tanta hazaña en mi contra? ¿Por qué te enojas así conmigo? David no quería venganza. ¿Sabes qué quería David? Que le dijera. ¿Por qué había cambiado su corazón? ¿Qué le hizo cambiar el corazón a Saúl? El comentario, los dichos, la murmuración hizo que Saúl dejara de amar a David. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Porque mientras que David esperaba, decía, esta es mi oportunidad. Pero después se retractaba y decía, no es mi oportunidad. Es la oportunidad de poner a Dios primero y decirle, la venganza es tuya, Señor. ¿Por qué voy a hacer yo lo que tú ya me prometiste que ibas a hacer? Esta es mi oportunidad de dañarlo, pero el Señor decía, no, nunca devuelvas mal por mal. La lección de David es diferente. Devuelve el mal con un bien. Y aunque te ataquen, tú sigue diciendo, primero voy a hacer lo que el Señor me mande a hacer. Y sabes que Dios siempre respalda a su siervo. Siempre respalda, como lo hizo con David, al que cumple su palabra. ¿Sabes guardar la espada? Esta espada la puedes sacar y desenvainar, cortar orejas, cortar cabezas. O podés guardarla. Y el Señor te dice, guarda tu espada. Guarda tu espada porque yo haré justicia. Dios nunca apartó del corazón de David el propósito. Porque David estaba en un lugar feo, habrá pasado necesidad,
estaba con gente que no era de buena influencia, pero él nunca se olvidó del propósito. ¿Cuál era el propósito de David? Ser rey. Él sabía que iba a ser rey. Y aunque le pasaban un montón de cosas espantosas, él nunca se apartó del verdadero llamado que Dios tenía. Muchas veces el dolor, la rabia, la frustración te hace tomar malas decisiones y desenvainar tu espada antes de tiempo. Y hacer algo como lo hizo Pedro, arrebatado. Cometemos errores. Sin embargo, David siempre se mantuvo en el corazón de Jehová. Siempre buscó hacer las cosas ordenadas y prolijamente. Nunca se apuró. Siempre buscó el bien. Nunca criticó ni levantó la voz en contra de Saúl. Nunca lo humilló. Siempre lo trató de Señor. Siempre con altura. Muchas veces recibirás calumnias en tu contra. Claro que te vas a sentir mal. Claro que te vas a sentir con ganas de sacar la espada y cortar cabezas. Pero el Señor dice, calma, aún no es el tiempo.